Bueno, muy buenas. Soy Álvaro Ramos. Voy a ser la persona que imparta la asignatura de Escuela de Senderismo. Y bueno, pues concretaros que es una asignatura que forma parte de otro conjunto con otros dos módulos de la parte, digamos, transversal para todos los especialidades de ciclo final, que forma parte de estos tres módulos. Lo que permiten es, pues eso, alcanzar unas competencias dentro del ámbito del senderismo y del montañismo estival. Y en concreto la asignatura pues va a tratar una serie de objetivos, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre el tema de la programación de enseñanzas deportivas, vamos a trabajar con el tema de discapacidad y vamos a tener algún tema transversal con otros módulos, como puede ser el tema de cálculo económico, que lo vais a tratar en otros módulos también, ¿vale? Pero que se tendría que tener en cuenta también esa fórmula, ese tema de cálculo de costes, pues en las programaciones formativas. Decir que, bueno, los técnicos deportivos tenemos varias competencias y una de ellas es la de formación, ¿vale? Es una competencia importante porque es una de las partes de nuestro trabajo a la que recurrimos más frecuentemente, es la formación a deportistas. Pero bueno, dentro de la formación me gustaría un poco hacer un pequeño resumen respecto a lo que vais a ver en los apuntes y lo que veremos en la clase Zoom, que es una diferencia en la cual nos podemos encontrar la formación, que es trabajar en el contexto formal y en un contexto no formal, ¿vale? Tener en cuenta que esos dos ámbitos, el formal y el no formal, pueden ser lugares en los que desarrollemos nuestro trabajo docente. ¿Qué es un contexto formal? Pues es aquel en el cual se imparte la formación dentro de un contexto regulado, ¿vale? Por el Ministerio de Educación y Ciencia. Estamos hablando de primaria, infantil, secundaria, formación profesional, universidad. Son titulaciones regladas. Hay un decreto que regula qué es lo que se tiene que impartir, objetivos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, temporalización, etcétera. Y por otro lado está el ámbito no formal, que es aquel en el cual no está regulado por el Ministerio, y es aquel en el cual las programaciones están abiertas a que las entidades, nosotros mismos, podamos desarrollar esos programas educativos, les demos objetivos, les demos contenidos, los diseñemos, ¿de acuerdo? No están regulados por el Ministerio y son aquellos que se imparten pues las empresas de privadas, federaciones, asociaciones, centros de formación de profesorado, no sé, ayuntamientos, etcétera, ¿de acuerdo? Es cierto que trabajar en el ámbito formal va a implicar por parte nuestra como docentes de tener unos conocimientos mínimos sobre cómo es el funcionamiento en un centro educativo y cómo se trabaja y cómo se dialoga con los centros educativos y con las personas que trabajan en ellos para que nuestro programa pueda encajar dentro del sistema educativo, o ya sea que nosotros podemos trabajar como profesores dentro de ese contexto formal, en bolsas de empleo, posiciones, etcétera, ¿vale? Me voy a centrar más en lo que es la parte no formal, en el diseño de programaciones bueno, que nosotros podamos diseñar para impartir a deportistas, a usuarios en otros contextos que no estén dentro del ámbito formal. Comentar que, bueno, esto va a ir a la par de lo que es la planificación de la actividad. Voy a dar un pequeño apunte que más adelante ampliaré, y que en la charla Zoom ampliaré mucho más, que es que al final una planificación es una gestión de riesgos de las actividades que vamos a llevar a cabo, sean estas de conducción o sean de formación. En este caso la planificación es un plan de prevención de riesgos de la actividad que vamos a realizar con unos alumnos en un programa en una programación de formación, ¿de acuerdo? Esto va a la par, la planificación y lo que es la propia programación. Sí que es cierto que la programación en sí tiene una estructura que puede ser personal, no hay una estructura, digamos, legal ni una estructura mínima, en la cual cada uno puede diseñar o desarrollar el programa acorde a un montón de elementos. Unos aspectos mínimos que deberíamos de tener en cuenta en nuestra programación para que tenga cierta calidad y tenga cierta realidad es que, bueno, que una programación debería contar al menos con una serie de elementos, que es
saber a qué tipo de personas vamos a impartir la formación, ¿vale? Saber el tipo, la carga horaria, cuánto tiempo va a durar, un día, una hora, 3 fines de semana, una semana entera, un mes de lunes a viernes. Saber la época del año en la que la vamos a impartir, ¿vale? Primavera, verano, otoño, invierno. De eso me va a conllevar a un montón de temas de temporalización, si empiezo por la mañana, por la tarde, mediodía, si va a ser en aula, si no va a ser en aula, y después dónde va a estar la ubicación del mismo, si es en aula, si es en el exterior, si va a ser parte en aula, parte en el exterior, dónde es en el exterior. Bueno, esos son elementos principales para poder acotar, digamos, la programación, ¿de acuerdo? Cierto es que una vez que ya tengo esa primera solera, esa primera base sobre la que vamos a construir después la programación, son esos mínimos, bueno, pues vamos a empezar a armar, ¿no? A poner paredes, a poner el tejado. Esto es un resumen un poco tipo presentación de la asignatura. Una programación, digamos que lo que vamos a buscar es encontrar, dar una formación, conseguir que un alumno sea competente en algo, ¿de acuerdo? Para conseguir que ese alumno sea competente en algo, vamos a intentar establecer una serie de objetivos que queremos que el alumno alcance y que nosotros consigamos alcanzar. Una vez que tenemos planteados unos objetivos generales y unos objetivos específicos, más concretos, bueno, pues ahora vamos a intentar dentro del periodo de tiempo, con los alumnos que esas características que tenemos, la época del año y el lugar en el que vamos a desarrollar, pues lo que vamos es a desarrollar o conseguir cómo alcanzar esos objetivos, ¿vale? Vamos a dividir esa programación en el espacio. ¿Cómo la vamos a dividir? Vamos a coger por grupos los objetivos que más se parezcan y vamos a intentar trabajar, vamos a intentar desarrollar, impartir contenidos para conseguir que sean interiorizados por el alumno y este alcance ese objetivo. Objetivo específico, que el alumno sea capaz de utilizar un GPS, ¿vale? Contenidos para alcanzar ese objetivo, que es un GPS, que son los satélites, cómo funcionan, que es un waypoint, que es un trackback, etcétera, etcétera. Vale, lo que vamos a hacer es que vamos a aglutinar los objetivos que sean parecidos, uno o varios, en una unidad didáctica, ¿vale? Y esa unidad didáctica después la podemos desarrollar en el tiempo, en una sesión, en dos, en tres, depende de la cantidad, de la profundidad o del tamaño de esa unidad didáctica. Va a haber unidades didácticas que a lo mejor podamos desarrollarlas en una tarde o necesitemos para una unidad didáctica que sería una sesión, pues necesitemos para determinadas unidades didácticas más profundas, pues 4 sesiones de un día cada sesión, ¿vale? ¿Qué debe tener o qué elementos debe tener una unidad didáctica? Pues una unidad didáctica pues tiene que tener un mínimo de puntos, ¿no? Al menos los objetivos que queremos alcanzar con esa unidad, unos contenidos que vamos a impartir, ¿vale? A la par vamos a trabajar 2 puntos, que es la temporalización y la metodología. La temporalización es qué voy a hacer en esa sesión, o sea, si voy a empezar a las 9, de 9 a 9 y 5 presentación, de 9 y 5 a 11 voy a hacer 2 talleres en los que busco trabajar estos contenidos para que los alumnos lo interioricen, un descanso de 20 minutos, después voy a dar una pequeña charla en la cual voy a explicar o voy a dirigir cómo buscar información para que la siguiente parte del curso, que dura de 1 a 2, los alumnos desarrollen determinada actividad. Todo eso tiene que estar muy, muy meticulosamente cuadriculado en el tiempo, ¿vale? Para que todo coincida y sea fácil de desarrollar. Esas tablas son interesantes tanto para nosotros como para si van a participar otros profesores que no han estado en el desarrollo de la programación, pero van a colaborar en la impartición de la misma, pues para que tengan claro qué va en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta las metodologías. Hay un montón de metodologías, ¿vale? Pero no todas van a valer para todos los momentos, para todos los alumnos o para todos los profesores. No todos los profesores estamos capacitados para impartir todas las metodologías, ni todos los alumnos están capacitados para poder trabajar en todas las metodologías directamente. A veces hay que ayudar a los alumnos a que aprendan a trabajar en determinados métodos, ni los tiempos reales, o sea, hablo del tiempo de tener una sola tarde, una mañana, 2 días, una semana. A veces nos dan tiempo a poder utilizar metodologías que requieren de mucho tiempo, aquellas por ejemplo como el descubrimiento guiado, que permite al alumno interiorizar mucho más los contenidos cuando estos son alcanzados por él, pero requiere de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que
escoger la metodología acorde también a todo aquello, ¿no? Alumnos, lugares, el tiempo, etcétera. Entonces, por eso hablo de que la temporalización y la metodología van muy entrelazados, ¿vale? Y por último, en una unidad didáctica, pues debería ir recogido lo que es la evaluación. La evaluación del alumno, porque necesitaría saber como profesor si realmente el alumno ha aprendido en el curso, ha conseguido adquirir el objetivo y por lo tanto es una persona competente en ese área que le he estado intentando impartir. Si yo he sido un buen docente en esa unidad didáctica y además, al finalizar el proyecto educativo, el programa educativo, perdonar, hay que evaluar todo el programa educativo. Y ya dentro de ese programa educativo, pues hay que evaluar si realmente el alumno ha sido capaz de adquirir todo lo que yo pensaba dentro, no solamente de la unidad didáctica, sino de la programación educativa, si yo he sido una persona competente en todo ese programa educativo y si el programa educativo en sí está bien diseñado. Creo que son 3 aspectos que tenemos que evaluar. Hay un montón de herramientas para ello, encuestas a los alumnos. Evaluar al alumno es relativamente sencillo dentro del ámbito no formal, porque ver si ha adquirido o no ha adquirido la competencia que yo le quiero desarrollar, o sea, que le quiero impartir, desarrollar en sí mismo, es fácil, simplemente tiene que demostrarlo. Aunque hay otras cosas más interesantes también a poder evaluar en el alumno, pero este es un pequeño flash. Trabajaremos en la clase de Zoom sobre esos aspectos de recogida de información. La evaluación del docente, pues estamos hablando que la podemos... primero tiene que ser propia. Tú sabes si has hecho bien o no has hecho bien tu trabajo, hay que tener una capacidad de autocrítica grande, pero además también es importante ese feedback con los alumnos. Podemos hacerlo de manera directa y personal, pero bueno, también la experiencia dicta que cuando son anónimas suelen ser más francas. Es pocas las personas que son francas y de cara te pueden llegar a decir lo que realmente opinan. Y después, pues la evaluación por parte de la programación, que es un compendio de buscar datos de tuyos, de los alumnos, etcétera. Eso lo trabajaremos en la plataforma Zoom. Bueno, la programación educativa tiene estas partes. Después de la lectura de los apuntes, la lectura del tema complementario, importante la lectura del proyecto interdisciplinar de montaña segura. Bueno, pues en la semana que tengamos, el día que tengamos la clase por Zoom, pues vamos a trabajar sobre ello, vamos a hacer un esbozo de una programación educativa y vamos pues, a resolver todas las dudas que tengáis. Me es importante el hecho de que tengáis claro que todo esto va a la par de la planificación, ¿vale? De esa gestión del riesgo de la actividad. ¿Qué es lo que los apuntes os viene? Pues como el método 3x3 de Munter, ¿vale? Que es un método, es un método de reducción del riesgo que parte de la fórmula de la planificación, que es ese método 3x3, que yo lo he ampliado a 3x5, ¿vale? Porque los criterios que, digamos, son los que generan el peligro, donde se generan los riesgos que tenemos que filtrar, ¿no? Que tenemos que gestionar, que está el filtro regional, que es el propio terreno, la meteorología, el factor humano. Bueno, yo ahí he ampliado el factor humano, lo he desdoblado en 2, factor cliente y factor guía, porque es importante, tienen características diferentes. Tú como guía puedes tener más o menos conocimiento sobre la materia que vas a impartir, puedes estar fatigado, puedes estar físicamente muy cansado, técnicamente a lo mejor estás en una disciplina que no dominas, todo ello va a hacer que puedas dejar de centrar atención en otras historias en cuanto a la gestión de lo que está sucediendo a tu alrededor para tomar decisiones. Y por el otro lado está la columna de contenidos, que creo que es importante porque a veces en la planificación vamos a introducir contenidos que generan que expongamos a nuestros alumnos a un determinado riesgo puntual. Por ejemplo, imaginaros que en un curso de GPS de orientación yo quiero que para que los alumnos adquieran de una manera ya real la autonomía del uso de GPS en condiciones de poca visibilidad, hago una pequeña caminata nocturna, un pequeño ejercicio nocturno de orientación. Entonces, bueno, estoy exponiendo a mis alumnos pues, a bajas temperaturas, a pérdida, a la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso requiere una planificación extra. Estoy exponiendo a mis alumnos a un riesgo y todo esto
parte de un contenido que estoy trabajando. Por eso creo que es otro criterio a tener en cuenta, los contenidos que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentaros que tenéis mi correo, tenéis todos los canales de comunicación conmigo a través de la plataforma. Si tenéis alguna duda, pues no os la quedéis, hacérmela, trasladármela, y en la clase que tengamos Zoom, pues vamos a intentar sacar el mayor partido posible a esas horas, y espero poder contaros un montón de aspectos más en el desarrollo de diseño de programaciones formativas, ¿vale? Un saludo.